Nacional de La Plata a gran cantidad de jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires y del país. ¿Cómo empezó todo esto? Porque si yo le digo que Claudia Falcone tenía 16 años, indudablemente tuvo 3 años de historia en la secundaria. Si yo les digo que Francisco López Montaner, que está desaparecido y tenía 15 años, indudablemente hubo 2 años de vida en la secundaria. Bueno, ¿qué hicimos en la secundaria? Ese es el tema. Nosotros empezamos viendo que nuestros hermanos mayores que iban a la universidad tenían centro de estudiantes. Si han tenido oportunidad cuando van a una universidad lleno de carteles, de elecciones, de agrupaciones políticas, y dijimos, ay, podemos hacer centro de estudiantes en la secundaria para que las autoridades tuvieran una síntesis de nosotros, los adolescentes en ese momento, como para poder hablar, tener voz y voto, tal vez en lo que nos podría llegar a pasar. Les digo cómo empezó todo esto. Cuando planteamos eso en una época democrática, 1973, viniendo de otro golpe de Estado anterior al 24 de marzo, planteamos estos centros de estudiantes, pero nos vino la orden de que las autoridades del centro de estudiantes tenían que ser el director o la directora de la escuela. No, ¿cómo? Si nosotros íbamos a debatir. Ustedes saben que los adolescentes generalmente cuando hay adultos tienen timidez de hablar. Podemos hablar entre nosotros, los adolescentes, en un centro de estudiantes, en un debate a puerta cerrada, pero después cuesta identificarnos con los adultos con respecto a lo que pensamos. Y la consigna que peleamos en ese momento fue participación y centros libres. Lo logramos y hubo 3 formas de organización del centro de estudiantes secundario en la ciudad de La Plata. Los colegios dependientes de la universidad, que podríamos decir que siempre son más políticos en el hecho propio de lo que estábamos hablando, podían confrontar electoralmente en un colegio identificándose con la agrupación política en la cual participaban, ¿no? Podían ser peronistas, radicales, socialistas, comunistas, etc. En los colegios dependientes de la Universidad de La Plata. En otros colegios públicos fue con el nombre de fantasía. No se podía identificar con la agrupación política. El nombre de fantasía es Mujer Maravilla, Superman. Pero obvio que las listas eran de adherentes a una agrupación política. En mi colegio, la elección fue 2 delegados por división, un titular y un suplente. Íbamos a una asamblea y elegíamos ahí al presidente, los secretarios de las distintas comisiones que tiene un centro de estudiantes, que puede ser fútbol, eventos, en vóley, las compañeras, etc. 1974, ¿qué nos pasó? Algo increíble. La ciudad de La Plata tiene una periferia, y tenía una periferia muy marcada migratoria, de un campesinado de países regionales. El campesinado que se había puesto en la periferia de la ciudad de La Plata, los padres de nuestros compañeros de la secundaria no sabían leer y escribir. Entonces decidimos que las distintas comisiones de los centros de estudiantes tuvieran apoyo escolar. La mayoría de los chicos de la noche de los lápices vivíamos en el centro urbano. ¿Qué es vivir en el centro urbano? Ser de la clase media, generalmente. Pero cuando fuimos a esos barrios, Villa Miseria, como se llamaban antes, o populares, como se llaman ahora, tuvimos contacto con otra realidad de la que no vivíamos. ¿Cuál? La pobreza. Tener ese choque nos significó a nosotros empezar desde la sensibilidad social a tener vergüenza por la pobreza. La vergüenza de la pobreza trae la necesidad de cambiar lo que estás viendo porque te estás enamorando tal vez de una compañera o un compañero que pueda llegar a estar viviendo ahí.
En la característica de la pobreza es, en mi casa, que tengo todo, una herencia económica, porque a veces las oportunidades están donde se nacen, indudablemente. Entonces, yo que veía, que yo tenía todo, pero que en las casillas de esas villas miserias podían vivir 7 en una pieza. Empezamos a chocar, que no tenían la instancia económica de la que teníamos nosotros, consumo de ropa, de recreación, de vivienda. Y pasaba algo increíble. Nos podíamos enamorar de una compañera que pudiera estar viviendo ahí, o las compañeras del centro urbano de los colegios podían enamorarse de un compañero que podía estar viviendo ahí. ¿Qué traía aparejado eso? El tratar de transformar eso. 1974 fue una instancia de solidaridad dentro del movimiento estudiantil secundario. Con la sensibilidad social y el amor, rápidamente les digo qué es el amor en la adolescencia: los besos públicos, lo de las escuelas, lo de la plaza, lo de la calle. Lo verán ustedes cuando estén en la calle, esa adolescencia de besos que tienen los adultos, la inmadurez del beso privado. Yo nunca vi besarse a mis padres, como yo me he besado en la adolescencia. No hay seducción. Bueno, ¿qué trajo aparejado? 1975, crisis económica profunda, hiperinflación. Nuestros padres, al ser adolescentes, nosotros, que creen que sobre los conflictos sociales y económicos que puedan tener, que no los escuchamos. Y sí los escuchamos. Sabrán los adolescentes que en la crisis económica los padres se pelean en la cocina o en la pieza. Y creen que no los escuchamos. Sí los escuchamos. En la crisis económica, en una asamblea de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, se plantea el boleto estudiantil secundario. ¿Quiénes lo plantean? Los colegios nocturnos, de los cuales había compañeros que trabajaban de día, y los compañeros de los colegios industriales, que generalmente los colegios industriales tienen los padres que trabajan en oficios, electricista, gasista, porque la escuela técnica te tiene que gustar en cuanto al trabajo encima manual, material. Bueno, el boleto, hubo una movilización de 10.000 estudiantes secundarios. Por supuesto, represión. No fueron ustedes. Por supuesto, represión. Pero lo logramos. Salió. Hoy más de 5 millones de adolescentes usan el boleto estudiantil secundario en la Argentina. Pero quedamos básicamente con un liderazgo. Yo era presidente de mi centro de estudiantes. Claudia era presidenta de su centro de estudiantes de Bellas Artes, y así sucesivamente. Otro de los chicos era presidente del Colegio Nacional. Bueno, pero éramos líderes. Los líderes tienen la capacidad organizativa, y la organización trae aparejada la posibilidad de la manifestación numérica, que quiere decir que eso puede servir para transformar y presionar para cambiar y lograr derechos, tal vez. Bueno, rápidamente, 24 de marzo. ¿Qué hice yo en enero y febrero? Me fui a dedo con algunas compañeros al sur, obvio, a Bariloche, a Pueblo, a Nahuel Huapi, nos fuimos a dedo. Volvimos y en marzo, golpe militar. ¿Cómo lo vivimos nosotros al golpe militar en la ciudad de La Plata? Y tal vez acá viene nuestro grado de peligrosidad. Se cerraron los centros de estudiantes. No pudimos, porque se cerraron los recitales. Recitales, que generalmente a algunos de ustedes les gustará un tipo de música y van a un recital. Se prohibieron los recitales. Y no se podía caminar más de 3 chicos adolescentes en la calle. Eso fue la ciudad de La Plata. ¿Qué hicimos nosotros en nuestra adolescencia de rebeldía? Tal vez pintar en los colegios fuera la dictadura militar y reapertura de los centros de estudiantes. Miren, tal cual. En la ficha de detención de Claudia Falcone, ¿saben lo que decía?
peligrosidad mínima. Y en la observación que decía, capacidad de liderazgo, de hacer organización en los centros de estudiantes. En la observación. Coincidamos, la dictadura militar es un gobierno autoritario de por sí. Y los gobiernos autoritarios a veces tienen una cierta instancia, si son de la dictadura militar, si son de las Fuerzas Armadas, de provocar estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Campos de concentración en la instancia de la desaparición. Increíble. ¿Por qué tuvieron que matar a los chicos? Miren, les voy a contar una anécdota. Soy el único que tuvo un careo con un militar, un teniente coronel, al cual denuncié, Sánchez Toranzo. Pero ¿saben qué me dijo? Cuando me fue a visitar en la cárcel, yo tuve pena, no tuve juicio, de los 17 salí a los 21. Me dijo, Pablo, no te preocupes, tus amigos no sufrieron, porque fue con un tiro en la nuca. Yo digo, ¿qué estamos hablando? Qué increíble, ¿verdad? Esta, no sé, diversidad de pensamiento, de valores. Entonces yo digo, bueno, volvamos. Pero fue sobre la necesidad de que los que teníamos capacidad organizativa desapareciéramos. No pudiéramos conformar, no pudiéramos duplicar, no pudiéramos hacer conquistas de derechos que creíamos posibles. Nos identificaron en la escuela porque en agosto de 1976 suspendieron el boleto estudiantil secundario. Y en nuestra inocencia creíamos que teníamos que salir a volver a pelearlo. Ahí nos identificaron en las escuelas y nos secuestraron. La noche de los lápices es el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata. Con el hecho de hacer el escarmiento sobre 7 chicos que tuvieran que desaparecer para generar el miedo constante y eterno de la incertidumbre de lo que te podía pasar si salías de nuevo a tener instancias democráticas de organización. Muy rápido. Cuando tuve posibilidad del juicio, pasó esto. Fui y lo denuncié. Pero denuncié cosas desde otro punto de vista. Ustedes me dirán, ¿dónde te enamoraste de Claudia? Y yo les digo, en un campo de concentración. ¿Se puede una víctima enamorar en un campo de concentración? Sí, claro. Porque a veces las víctimas, cuando entran en esta instancia de buena gente, necesitan abrigo, como tal vez lo necesitamos todos en la vida. Y cuando salí, dije, si existieron, quiero que lo conozcan. Quiero que sepan la vida que tuvimos, los valores esenciales de la vida, sensibilidad social, amor y pelea. Porque la instancia es así. El horror no es numérico. Miren, vivimos momentos en que tal vez lo hayan visto en las discusiones políticas de algunos con respecto a que si los desaparecidos eran 30.000 o 9.000. Entonces podemos hacer un ejercicio. Podemos poner 9.000 personas en fila. Ustedes sabrán lo que son 9.000 personas en fila. A la primera, denudémosla. Démosle picana eléctrica en los pechos, en la vagina y en el pene. Violémosla tantas veces como querramos. Y después quemémosla en un horno. A las 4 siguientes van a estar cansados, se los puedo asegurar. ¿A quién llaman para que los ayude? ¿A su madre? ¿A sus padres? ¿A sus abuelos? ¿A sus abuelas? ¿A sus hijos? ¿A su hermano? ¿A su amigo? ¿A su amiga? Bueno, ahora vuelvan. Si no les dio horror la primera, tenemos un problema moral. Porque el horror no es cuantitativo.
no es cuantitativa. La memoria que ustedes ven es para decirle que nosotros somos muy débiles. ¿Y saben por qué somos débiles? Aunque ustedes crean en su personalidad, tal vez en algún momento, que tienen la seguridad, porque tenemos la capacidad del mal. Podemos mentir, robar, violar, asesinar. Esa es la debilidad del ser humano. Y entonces estas instancias de horror tienen que servir para que no suceda más. El nunca más es para que saber que el ser humano no es animal o monstruo, pero el ser humano tiene la responsabilidad de sus actos. Entonces, yo digo, wow, ese es trasera conmigo. Ese soy yo. Ese soy yo y ese es trasera. Lo que tengo ahí es testigo se ofrece, porque estábamos solos. No había testigos para el juicio a la segunda de comandante, porque todos estaban todavía enfrascados en el terror como sinónimo de paralización, de lo que te podía llegar a pasar. Y ahí, eso era en frente de tribunales. Y el trasera sale a decirme, ¿qué haces? Y yo, nada, hablando con él, le digo, bueno, estoy acá para buscar testigos, para que te ayuden. Nada, yo creo que la memoria, el coraje, nunca más, es necesario. El coraje tal vez que ustedes van a tener la posibilidad real de disciplinar en un orden, pero que sea dentro de los derechos humanos. No sé cómo se hace eso, no sé qué decirles como para tratar de que no jueguen su vida con el destino final. Pero este conversatorio en el que están puede significar eso. ¿Los necesitamos? Sí, tal vez, claro. Sí, claro. ¿Los necesitamos proteger? Sí, claro. Sí, claro. Pero necesitamos que nos protejan, a su vez. La democracia hoy trae de nuevo los centros de estudiantes, el boleto estudiantil, trae el coraje de los adolescentes cuando generan esas peleas y esas rebeldías. Bueno, todo es parte de una democracia a sostener. Esto está bien, que ellos estén atrás, ustedes adelante, que ellos puedan estar adelante y ustedes atrás. Es esto lo que se busca. Quiero fugarme para adelante. Es raro que yo diga del nunca más fugarnos para adelante, pero fugarnos para adelante es tratar de conquistar la paz. En mi alma tengo heridas por las ausencias de mis compañeros y compañeras. En mi cuerpo tengo el dolor de las torturas. Pero lo que más me angustia es la violencia y el odio. La violencia y el odio es lo que más le angustia a una víctima de un campo de concentración, acá y en el mundo. Acá y en el mundo. Entonces, digo, ojalá que el testimonio sirva para consolidar nuestros hombres de bien. Porque el hombre es potencialmente bueno y potencialmente malo, si vamos a la debilidad constante. Interpélense permanentemente e interpélennos permanentemente. Es así, en la interpelación permanente tenemos que buscar nuestro propio destino. Todos somos constructores de nuestro propio destino. Ustedes lo son, en la conformación de la familia y en la conformación del trabajo. Me parece eso como simplicidad,
como sencillez. Así he trabajado, he creído. No sé, el otro día les voy a decir una contradicción que lo vivimos desde compañeros del servicio penitenciario y desde docente de profesoras de primaria. Hace 3 meses se pasaron películas en el pabellón número 4 de Marcos Paz, donde están chicos de 13 a 21 años haciendo la primaria. Preguntaron si Pablo Díaz vivía, porque habían visto La Noche de los Lápices, si podían ir. Bueno, me contactan y digo que sí, voy. Con todo el cuestionamiento de ir a una cárcel o de volver a una cárcel, pero no quiero que sea mi ámbito habitual. Cuando me senté, doy el testimonio, qué sé yo, estaban los chicos, tuve la relación directa que los chicos eran todos de sectores sociales pobres. Si no tenían la primaria, de 17 a 21 años, que no habían nacido en casas con oportunidades. Bueno, levanta la mano uno, el primero. Las maestras dicen que la que estaba, la subsecretaria de Justicia, me dice al oído, uy, es el más peligroso del pabellón. Tenía asesinatos y tenía robo a mano armada. Bueno, yo no entendía, el chico seguía con la mano levantada, le digo, sí, haceme la pregunta. Y me dice, ¿la extrañas? Todos se quedaron. Siendo el más peligroso del pabellón. ¿Qué vio de La Noche de los Lápices? ¿Qué vio? ¿Vio lo que nosotros vemos? ¿O vio la falta de amor? La oportunidad que no tuvo de amar. Miren, yo sé que es difícil porque no he tenido respuesta para eso. Le he dicho, sí, claro que la extraño. Sí, claro. Porque extrañamos a nuestros seres queridos que no están. A los que nos pudieron haber dado amor y a los que nosotros hemos podido amar. Pueden ser nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, sí, claro. Francisco, el Papa, que tuve oportunidad de hablar con él, porque en un momento le mando una carta, porque lo veo en la televisión saliendo de un campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, con la cabeza gacha y solo. Y en una carta le pregunté si nos había visto ahí, a nosotros, que estuvimos en el pozo de Banfield. Entonces él me manda y me invita a hablar. Y me dice, Pablo, la humanidad ha hecho el sistema más perverso que pudo haber creado. La humanidad ha hecho el sistema más perverso que pudo haber creado. Entonces yo le digo, ¿cuál? ¿Qué? Me dice, que para alimentarte, que para tener una casa, que para tener ropa, se necesita un papel al cual le llamamos billete. Yo me quedo, ¿sí? Y me dice, el que no llega a educación y trabajo, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo sobrevive? Bueno, les dejo esta contradicción porque la van a tener en la calle. Y es cierto, El que no tiene las oportunidades porque no se las hemos podido dar todavía, trayéndolo a la educación y al trabajo. ¿Cómo? ¿Dónde lo vamos a buscar para rescatarlo? ¿Cómo lo vamos a buscar para rescatarlo? Bueno, esto es lo que nos pasa.
a mí tal vez soy una persona buena de la cual estas cosas las angustian mucho, pero también trato de vivir la realidad en la que vivimos todos. No van a tener, no es que no van a tener contradicciones en el trabajo, ni en el crecimiento propio de los estudiantes con respecto a qué va a ser de sus vidas. Pero siempre resolvemos las contradicciones, la inseguridad de la interpelación. Es difícil, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil y va a ser difícil para ustedes, porque tal vez cuando crees que lo tenés que ayudar te mata, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos a esta realidad, pero intentemos que no nos usen más para la instancia de generar una política económica y social que vaya en contra de las mayorías populares, de nuestros compañeros y compañeras, de nuestro pueblo. Que si nos tenemos que enfrentar sea otra realidad que la de los campos de concentración y las muertes y las torturas. Me parece, sé que lo que les digo es difícil, pero he intentado, para sostenerme en la vida, he tratado de escribir poesía. Como le pido a las compañeras que escriban en su cuaderno íntimo los sueños y los deseos y los amores. Sé que les pido magia, y ojalá sean magos en la vida para cuidarla. Gracias.